el tema ejército de la palabra. Ejército de la palabra. ¿Cuántos hacen parte del ejército de la palabra? Eso es, ejército de la palabra. Vamos a trabajar primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Es una porción de la palabra que todos conocemos, que la hemos leído, que se ha predicado de ella muchas veces. Permítame añadirle algo más a todo el compendio que usted tiene sobre este texto de David y de Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira este versículo 46, porque para alguien son estos textos. Dice la escritura: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, y toda la tierra sabrá, y toda Bucaramanga sabrá, y toda mi familia sabrá, en la empresa donde estoy sabrán, en la empresa donde laboro sabrán que hay Dios en Israel. Si usted lo cree, no diga, grite amén. Y dice más el versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire eso, sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Amén. Ejército de la palabra. Mire que estamos viviendo en un tiempo donde hay una continua batalla, entre las tinieblas y nosotros como creyentes. Y si tenemos un incorrecto conocimiento o un desconocimiento de nuestra posición en Cristo, nos puede volver esto una presa fácil para las tinieblas. Por eso en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire qué tremendo, porque no se trata de una batalla que pasó, no se trata de una batalla que vendrá, se trata de que hay una constante batalla entre las tinieblas y nosotros, y solo tú y yo sabemos cómo enfrentamos esas tinieblas. Otras personas prefieren evitarlas, pero es que no se pueden evitar. Desde el primer día que tú le dijiste a Cristo que lo recibes como su único y suficiente Salvador, hay todo un movimiento de las tinieblas que quiere recuperar, que quiere tomarnos nuevamente, y que no quiere que tú y yo conozcamos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta.
Pero por eso se trata, de que no podemos desconocer nuestra posición en Cristo y mucho menos desconocer lo que Cristo ha hablado a nosotros por su palabra. Por eso dice Oseas que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso significa que la ausencia de revelación, y cuando hablo de revelación no me refiero a que tú digas, pero pastor, yo le recito la Biblia de memoria, yo me sé los libros de la Escritura, yo tengo tantos grados y me sé. No, yo no me refiero a eso. ¿Por qué? Porque tal vez podemos conocer muchos textos de la palabra, pero no se nos han revelado, y por eso cuando vienen momentos de fuertes presiones, Él no va a preguntarte si conoces o no alguna información del texto sagrado, sino qué tanto de eso le crees al texto sagrado, que cuando vengan los momentos de opresión usted pueda tener una confianza y una tranquilidad de que Él nunca te desamparará y nunca te dejará. Es muy diferente que alguien te lo diga, que tú vengas a este lugar y tú digas, no, sí, estoy viviendo momentos difíciles, pero estoy esperando, no creo, no va a suceder nada, ya todo se acabó, no voy a lograrlo. No, yo vengo a desafiarte en esta mañana a que creas a la palabra, no a cualquier palabra, no a una información, sino que la palabra que tienes, la atesores tan fuerte al punto que se revele en tu vida y que camines por la revelación de esa palabra, para que cuando venga ese ataque de las tinieblas, tú estés protegido por esa palabra, porque vives la palabra, porque entiendes la palabra, porque por esa palabra caminas sobre las aguas. Simón no caminó sobre las aguas porque fuera un milagro que sucediera, porque hubo un puente que se paró. No. Fue él caminó sobre la palabra ven de Jesús. Y cuando Jesús suelta una palabra, te aseguro que aunque hayan fuertes vientos, que aunque se levante contra ti tormentas, podrás caminar sobre esas tormentas y podrás caminar sobre esos fuertes vientos. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder y nos olvidamos que esa palabra tiene poder, y en tiempos como los que vivimos requerimos echar mano a toda esa palabra que se nos ha revelado. Estos son días para poner en práctica lo que has aprendido. Estos son días para poner en práctica aquello que se te ha revelado. Estos son días para no atemorizar. ¿Qué dice la Escritura? Que el ejército del Dios viviente estaba atemorizado. Estaba atemorizado, estaba detrás de trincheras, estaba queriendo huir, queriendo correr, no quería enfrentar. Es más, Saúl estaba en una carpa asustado. Era el ejército de Dios, pero no parecía el ejército de Dios. Parecía que estaban llenos de información, pero no se les había revelado la palabra. Por eso la diferencia de un David que llega y sabe que lo que tiene dentro de él tal vez no será mucho, pero lo importante es que tenía atesorado en su corazón una palabra que era suficiente. Por eso mientras la gente huía, él podía decir, es que yo no voy contra ti ni con palo, ni con lanza, ni con jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú decides cómo enfrentas estos tiempos. ¿Dónde está el pastor Camilo? Ahí está. Mire esto. La ausencia de esa revelación de la palabra nos convierte en candidatos para ser víctimas de las tinieblas. En 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Parecía una conversación sencilla que tuvo Eva con la serpiente. Parecía que había sido simplemente un compartir, porque hay compartires de compartires, hay relacionamiento de relacionamiento. Y sería bueno en este momento preguntarte a qué voz estás siguiendo, porque hay veces que una sencilla voz te puede desviar de la sincera fidelidad al Señor. Y es cuando comenzamos a creer que esa voz tiene más peso que la voz que Dios ha entregado en nuestra vida. Dios le dijo a Eva y a Adán, fructifica, multiplica, sojuzga la tierra. Te he puesto, Señor, sobre esta tierra. Pero viene la conversación de la serpiente y le dice, con que Dios te ha dicho. Y muchos de nosotros estamos escuchando ese tipo de voces, ese tipo de conversaciones. Y hoy se caen esas voces, se caen esas conversaciones. Esa confusión que ha venido a hacerte tambalear en la fe, se
se cae y vuelve a despertarse la buena palabra hay en ti. Vengo a reprender la confusión, vengo a reprender la voz del diablo, los suspiros jezabélicos, las mentiras del diablo, que te vienen a decir que ya no hay solución para tu vida, que no hay solución para tu casa, que no hay solución para tus hijos, que no hay solución para tu economía. No, Señor, la palabra de Dios dice otra cosa, que tú y yo nacimos para fructificar, que tú y yo nacimos para sojuzgar. Es más, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú y yo no estamos solos. Él es el que dice en la Escritura que no nos desamparará y nunca nos dejará, y con la diestra de su justicia Él nos sustentará. Aplauda fuerte al Señor en esta mañana. El tema es que nos desviamos de manera sutil. Nos desviamos de manera sutil. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Por eso es necesario algunas cosas. Primero, renovar nuestra mente a la luz de la palabra. Renovar nuestra mente a la luz de la palabra. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Decía yo esta mañana que un mundo sin Dios quiere meternos en un molde. Tiene un molde en el cual quiere que encajemos. ¿Para qué? Para que no disfrutemos y no nos guste la voluntad de Dios. Hay un molde allá afuera, hay una proposición, hay una propuesta allá afuera que quiere hacernos desviar de la sincera fidelidad del Señor. Y es sutil, es muy sutil. ¿Por qué? Porque así como las voces y las formas de operación del enemigo en forma han cambiado, necesitamos renovarnos en la palabra. Y necesitamos hacer que esa palabra deje de ser información y comience a ser revelación. Como cristianos necesitamos romper esos moldes y comenzar a vivir en la fe en Cristo, como Pablo lo dijo. En 1 Corintios 3, en el primer versículo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, dice el versículo 3. ¿A qué me refiero con esto? A que Pablo llegó a la iglesia de Corintios, una iglesia llena de dones, una iglesia llena de milagros, una iglesia avivada, una iglesia donde se manifestaba la profecía, donde había una locura espiritual. Pero Pablo llegó y no se dejó fascinar, no se dejó deslumbrar por lo que veía, por los paralíticos, por el ciego que veía, sino que fue a la profundidad y comenzó a evaluar cómo estaban las bases, y se dio cuenta que teniendo él que dar un mensaje espiritual, le tocó dar a ellos un mensaje carnal. ¿Por qué? Porque estaban en celos, en contienda. ¿Por qué? Porque estaban contendiendo entre otros. Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas, y no se estaban poniendo de acuerdo de que ellos se habían trasladado de las tinieblas a su luz. No había sido por Pablo, por Cefas o por Apolo, sino por Cristo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que la palabra no se ha revelado todavía. Y entonces, para nuestros días, ¿qué significaría eso de que, tendiendo que hablarnos como espirituales, nos hablan como carnales? ¿A qué se refiere Pablo en el texto con carnales? Gente gobernada por los sentidos. Gente gobernada por los sentidos. El hombre de la mente carnal es un creyente que aún no ha dejado que la palabra dirija, que la palabra gobierne sus pensamientos. Y el ejército estaba gobernado por los sentidos. Ellos comenzaron a ver un gigante más grande. Ellos comenzaron a ver que su pierna era larga. Ellos comenzaron a ver que su casco era grandísimo, que su jabalina era grandísima. Ellos comenzaron a tener temor porque sus sentidos los estaban gobernando y no la palabra que había en sus corazones. ¿Qué te gobierna a ti en estos días? ¿Qué te gobierna en estos días?
lo que dicen los medios de comunicación, lo que hablan de reforma. ¿Qué te gobierna en estos días? ¿Por qué? Porque aquello que te gobierna te va a llenar de fe o te va a hacer atrincherar como el ejército de Israel. Tú decides qué te gobierna en estos días. Dice la Escritura que ellos fueron gobernados por los sentidos y Pablo atacó eso. Pablo atacó el que no fueran gobernados y no permitiera que sus sentidos los dirigieran. Estar gobernados por lo que ve, por lo que sienten, por lo que les gusta, por lo que huelen, pero no por la seguridad de la palabra. Necesitamos estar gobernados por la seguridad de la palabra. Por eso Pablo dice, no puedo hablarles como espirituales, porque necesito darles porque ustedes desean un mensaje que toque sus sentidos. Y lo que Pablo quería era que se mantuvieran con el fuego, con los dones, con la unción, con todo lo que él veía en Corintios, pero maduros espiritualmente. Pero entendiendo que para esta hora es que habíamos sido diseñados y para este momento es que se tendría que aplicar toda la palabra que Dios nos habría dado. ¿Realmente la palabra está dominando nuestra mente? ¿Realmente nos está dominando y gobernando nuestras vidas? Porque si nuestra mente no es renovada por la palabra, ocurre lo que dice la Escritura en Hebreos 5:11, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El volvernos lentos para edificar nuestra vida sobre la palabra nos impide experimentar la justicia de Dios. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Y qué significa experimentar la justicia del Señor? Experimentar la justicia es una capacidad de presentarnos ante el Padre libre de culpas, porque por medio de Cristo fue saldada la deuda del pecado que teníamos con Él. Ahora nos podemos relacionar no como un pecador, sino como un hijo redimido por Él. Pero a veces no nos acercamos como hijos redimidos, sino que la culpa nos quiere gobernar, sino que los temores nos quieren gobernar. No somos capaces de presentarnos delante de Él con libertad. Como la serpiente le dijo a Eva, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Se escucha el sonido de los aires. Segundo, no solo debemos ser renovados en nuestra mente por la palabra, sino debemos decidir a qué grupo de personas pertenecemos. Cuando David llegó al campamento, encontró algo, que no hay un ejército de la palabra, sino una comunidad de incrédulos. Tremendo. Él llega y él espera encontrar un escenario diferente, un escenario de fe, un escenario de enfrentar a Goliat, un escenario de enfrentar a los filisteos, porque él mismo lo dice, ellos no eran el ejército de Israel, ellos eran el ejército del Dios vivo. Así los llama David. Y encuentra que el ejército del Dios vivo se habían convertido en una comunidad de incrédulos. ¡Qué tremendo! Este fenómeno que está batallando David en el relato fue lo mismo que experimentó Jesús. Allí en Marcos capítulo 6, versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Esto lo vivió Jesús. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Que Jesús se asombrara. Qué lindo sería que Jesús se asombrara por la fe que encuentra en nuestros corazones. Pero se asombró por la incredulidad de ellos. Miren que esto que está experimentando David, lo experimentó Jesús. El llegar y ver a la gente atrincherada, atemorizada. Cristo bajó la unción completa del Espíritu Santo y fue obstaculizado por una
incredulidad colectiva. Qué tremendo esto. Cuando nuestra mente no está siendo edificada por la palabra, podemos estar en el campo de batalla, pero como infiltrados de las tinieblas. Yo quiero tocar esto que es fuerte. Muchas veces, y puse este ejemplo, hace unos años a mí me dio hepatitis, no me acuerdo la letra ni me interesa, pero yo estaba mal. Sí, porque hay A, B, C, creo que hay hasta la J ya. Y me dio hepatitis, yo vivía en una habitación solo, mis padres vivían en otro lugar. Eso es en los años del dulce. Sí, hace como 20 años, más o menos. Y yo me dolía por aquí, el médico me decía, no camine muy duro. No se preocupe, que no puedo. Estaba mal. Y cuando salgo del consultorio, me encuentro con un hermano. Yo no era ni líder, yo solamente atendía la cafetería de la iglesia. Eso. Mi mayor experiencia era que los hermanos me quedaban fiando las empanadas y no me las pagaban. Eso era lo máximo que yo. Y yo mal, Dios Señor, quién sabe, me comí esas empanadas que yo preparé mal, me enfermé. Y yo me encuentro en la puerta del consultorio un hermano de la iglesia, líder. Y yo así, me senté ahí despacito, pero hermano Holman, ay sí, espera un momentico, no me apriete, y me senté. Yo esperaba que ese hombre orara por mí. Me dijera, así te dice el Señor, sé sano. ¿Y qué tiene usted, hermano? No, tengo una hepatitis y mire cómo estoy, mire el color, mire la cosa, mire no sé qué. Y hermano, yo dije, ahí viene la oración. Ahí viene, aleluya. Ya comencé a hacer así. Y de pronto me dice, yo tuve un tío que se murió de eso. Yo no sé si usted se está riendo de mi chiste o es una risa nerviosa. Porque en ese momento el hermano estaba siendo un infiltrado. Y ya dejaron de reírse. Estaba siendo un infiltrado. ¿Por qué? Porque o somos parte del ejército de la palabra o somos parte de una comunidad de incrédulos. Mire la persona que está a su lado de reojo para que no se nos azaren, mírelo así y pregúntele, ¿tú a qué grupo perteneces? Y no digo que es que tú eres un enviado del diablo, ese es otro tema. Porque aunque usted no lo crea, en estos días nos han llegado de visita brujos. Va a tocar hacer, los brujos que están aquí, queremos saludarte, levante una de sus manos. No, lo digo con seriedad. Nos han visitado brujos, pero si hay algo que como ministerio tenemos claro, es que no hay nada que pueda hacer hombre contra el poder de Dios. Pero mire, yo no me refiero a ese tipo de infiltrados, yo me refiero al tipo de hombres y mujeres que teniendo que ser parte del ejército de la palabra, pareciera que en su corazón esa palabra no se ha revelado. Y en días como los que vivimos necesitamos decidir o definir en qué grupo estamos. Ahí estaba David, él llega con todo ese ímpetu. ¿Y qué pasa aquí? Y comienzan los infiltrados, no seas soberbio. O sea, como quien dice, quédate calladito que nos van a matar a todos. ¿Y dónde está Saúl? Allá en la carpa escondido. Escondido el rey Saúl. Si él estaba escondido, ¿qué más se puede esperar del resto? Mire esto. Y David en ese momento entendió que algo estaba mal. Y entendió que la gran batalla de David no era vencer a Goliat. Que la gran batalla de David era vencer a Saúl
y a su ejército. Esa fue la gran batalla. Porque si fue el ejército, le dijeron que era un soberbio, que iba a ser él, que él era un niño. Y si fue Saúl, peor. Saúl, cuando él llega, le dice: tu siervo irá y lo vencerá. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? No, venga acá, agarra mi escudo, agarra mi traje, agarra mi armadura. Y él dice: a mí no me cabe eso. Yo me siento, mejor dicho, ¿y a usted por qué no le funciona? Ahora me va a chutar eso a mí. Si a usted no le sirve, si usted no lo usa, pues yo no la voy a usar, porque yo no lo voy a vencer con esta espada, yo no lo voy a vencer con esta armadura, yo no lo voy a vencer con este escudo, yo lo voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham y con Melquisedec? Es que a mí el que me prospera no eres tú, el que me prospera es Dios. Eso es estar aferrado a la palabra, eso es hacer parte del ejército de la palabra. Estamos viviendo tiempos oscuros de batalla, y esto nos debe hacer o nos debe volver gente de fe o gente infiltrada en el campamento de Dios. La oscuridad no es una limitación para que Dios obre. La Biblia lo dice, y a veces nos olvidamos de eso, que Dios creó el día y la noche. Moisés, en Éxodo capítulo 20, versículo 21 dice: Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Romanos 5:20 dice: donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. ¿Por qué? Porque somos reveladores de la luz eterna en una sociedad oscura. Por eso Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. El Espíritu Santo no lo limita a la oscuridad, ni le impide operar. El Espíritu Santo no lo limita a eso. ¿Por qué? Porque en medio de una sociedad oscura, eso lo dije en la mañana y quiero repetirlo sobre su vida y recíbalo. En medio de una sociedad oscura se producirá un mover inigualable del Espíritu Santo en este tiempo. En Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Tengo una buena noticia: aunque oscuridad quiera cubrir la tierra, aunque oscuridad quiera cubrir tu casa, aunque oscuridad quiera cubrir tu empresa, tus hijos, tu matrimonio, sobre ti será vista la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios opera y no lo limita a la oscuridad. Pero eso solo lo entiende alguien que se le ha revelado la palabra. Para Israel fue su día de mayor oscuridad, pero para David fue el día donde Dios iba a ser glorificado. Tú decides cómo vas a funcionar en el mes de marzo. Tú lo decides: salir de la trinchera y hacer parte del ejército de la palabra, o seguir atemorizado y hacer parte de la comunidad de incrédulos. Tú decides. Hacer parte de la comunidad de incrédulos tal vez te va a librar de algunas cosas, pero hacer parte del ejército de la palabra son aquellos que van a ver, que vamos a ver milagros de Dios acontecer en todas las áreas de nuestra vida. Usted decide. Usted decide. Tercero, si vas a ser parte del ejército de la palabra, entonces nos vamos a convertir en conquistadores desde la fe. En conquistadores desde la fe. ¿Y cómo son esos conquistadores desde la fe? Número uno, son gente que pelea todos los días desde la revelación de la palabra. Son gente que se levanta y sabe que en su boca hay un milagro. Mire qué tremendo. Si la Escritura dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿por qué levantarte en vez de pelear batallas desde la revelación de la palabra? Si tienes poder en tu boca, ¿por qué te levantas con quejas? ¿Por qué te levantas con temores? ¿Por qué te levantas trayendo palabras de destrucción? Mira lo que pasó con aquella viuda, que el profeta le dijo: hazme a mí primero. No te puedo hacer porque solamente tengo aquí un pedazo de arepa para darle a mi hijo y a mí y después morir. Pero luego Dios no le había dicho, mire qué tremendo, Dios le había dicho, porque así le dijo Dios al profeta: le he dado a una viuda orden de que te sustente,
Qué tremendo cuando Dios nos dice algo y no se nos revela que lo debemos hacer. Yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Y llegue, lo primero que dice aquella mujer es: no te lo puedo dar porque es lo único que le queda a mi hijo y a mí, y después de esto morir. Y qué tremendo. ¿Por qué? Porque su boca, su voz, no fue para desatar vida, sino para desatar muerte. Al final él levanta su voz y dice: dame a mí primero, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará, hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Pero esa fue la voz del profeta, la voz de ella fue muerte. Cuando ella le dio la comida, ¿qué fue lo que sucedió días después? Su hijo murió. ¿Qué estamos proclamando en este tiempo? ¿Qué es lo que nuestra voz está proclamando en estos días? Si creemos que hacemos parte de esos conquistadores desde la fe, necesitamos pelear la batalla todos los días desde la revelación. Cuando la enfermedad te quiera tocar la puerta, Isaías 53:4 dice: ciertamente Él cargó con nosotros enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando la muerte te quiera tocar la puerta, dice 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando la escasez te quiera tocar la puerta, 2 de Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Qué significa eso? Que si yo me atrevo a pelear la batalla, no desde una información, no repitiendo un rezo, sino desde la revelación de la palabra, de ti va a salir un poder sobrenatural, de ti va a salir una palabra que hará que las tinieblas se destruyan, de ti saldrá esa palabra que hizo que en el principio, dice la Escritura, que los cielos y la tierra, todo estaba desordenado y vacío, y había una gran oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, pero se oyó una palabra, la palabra de Dios, y aquello que estaba desordenado volvió al orden. La Biblia dice en Jeremías: yo te doy una palabra capaz de destruir, capaz de arrancar, capaz de derribar, pero también te doy una palabra capaz de construir, capaz de edificar y capaz de levantar. Tú decides qué palabra sueltas, pero si la vas a soltar, suéltala desde la revelación de la palabra, suéltala desde lo que vives. Desde lo que vives. Cuando se está en problemas económicos, hay veces que hay gente que dice: mi Dios suplirá, pero no lo está sintiendo, no lo está viviendo. Y no se trata de que sepas que hay un texto, se trata de que sea vivo en ti ese texto. No se trata de que ores todos los días, se trata de que tengas intimidad con Él todos los días. Porque cuando tú tienes intimidad con Él, cuando tú tienes intimidad con Él, esa palabra se te va a revelar. Porque es en esa intimidad donde oirás la voz del Espíritu. Donde Él te dirá: yo estoy contigo, Holman. Yo estoy contigo, Juan, Sergio, Paco, Hugo. Yo estoy contigo, Moisés. Yo estoy contigo. ¿Sabe por qué David no tenía temor de enfrentar a un gigante? Él no era hombre de guerra. Él no sabía manejar una espada. Lo máximo que él había experimentado tal vez había sido pelear con sus hermanos. Pero lo que le daba es la valentía de pelear una batalla, es que se podía parar desde la revelación que había tenido de Dios. Y desde esa revelación, él se hacía fuerte. Él se hacía fuerte. Y por eso tuvo la valentía de frente al gigante. Y no lo hizo por soberbia, no lo hizo, no, simplemente le dijo: Señor gigante, tú puedes decirme a mí lo que tú quieras. Es más, mis hermanos no creen en mí. El rey Saúl está esperando a que usted me dé un planazo que me deje ahí.
ni tú estás creyendo en mí. Pero es que no se trata de quién cree o quién no cree en mí. Se trata de que yo he tenido una experiencia con la palabra de Dios. He tenido una experiencia con esa palabra. Y por eso puedo decirte a ti, gigante, que así como este depósito de palabra venció el oso un día, venció el león un día, en el nombre de Jehová de los ejércitos, tú caerás. Tú caerás. Oiga, le profetizó: y te voy a cortar la cabeza con tu propia espada. Qué tremendo, ¿no? Que podamos pararnos frente a las circunstancias, que podamos pararnos frente a las adversidades y decirles: me están dando duro, me siento golpeado por todas partes, pero yo sé que un día Dios se levantará a mi favor. Como dice la Escritura, Él mismo vendrá y os salvará. Solo tú decides cómo enfrentas lo que estás viviendo. El conquistador desde la fe no solamente lo hace desde la revelación de su palabra, sino que tiene claro quién lo llamó. Tiene claro quién lo llamó. En el versículo 46 dice la Escritura, en el versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire, Él no está diciendo: te voy a cortar la cabeza, gigante, es que me has dado la papaya y yo te voy a... No le está diciendo: yo tengo una asignación de Dios. Yo he sido llamado por Dios. Para esta hora he sido diseñado. Para este momento es que me ha traído Dios hasta acá. Porque de mensajero de mi Padre vengo a ser libertador de una nación. Qué tremendo. Y Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré. No podemos conquistar lo que no identificamos como asignación. No podemos conquistar lo que no identificamos como asignación. Y para David esa era una asignación. David conocía su territorio. David sabía cuál era su herencia. Y David por eso fue atrevido, por propósito. Porque mire lo que dice el versículo 32. Dice el versículo 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él fue atrevido por propósito. ¿Sabe que necesitamos un poco más de osadía en este tiempo? Necesitamos un poco más de atrevimiento en Dios en este tiempo. Porque creo que para muchos puede ser tiempos de crisis, pero para otros, los que hacen parte del ejército de la palabra, debe ser un tiempo de osadía, debe ser un tiempo de atrevimiento, debe ser un tiempo donde aprovechen las oportunidades, porque no sé para quién es esto, pero se te van a abrir puertas de oportunidades. Se abre un mundo de oportunidades. Solamente necesitas ser atrevido como David. Para David esto fue una oportunidad. Me habían dicho que yo iba a ser rey no sé cuándo, pero si este es el momento, yo me voy a despelucar con este Goliat. Me voy a enfrentar a este gigante. Por eso fue que dijo: ¿qué le darán al que vence a este gigante? Él dijo: no, a los padres les perdonarán todos los impuestos, esto es mío. Se van a casar con la hija del rey, esto es mío. Y mejor dicho, David dijo: este es mi tiempo, esta es mi hora, esta es mi oportunidad. Se te abre una puerta de oportunidades. Se te abre una puerta de oportunidades. Y aunque esa oportunidad venga disfrazada de Goliat, pues Dios no dijo que iba a ser fácil, pero que iba a estar contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Se abren oportunidades en el extranjero, se abren oportunidades, las fronteras se te abren, nuevas conexiones vendrán, se te abren las puertas de la universidad, se te abren nuevos trabajos, se te abre nueva oportunidad en tu casa, con tus hijos, se abren oportunidades. Yo creo que en este tiempo lo que tú y yo llamamos Goliat y nos atemoriza, aquellos que hacen parte del ejército de la palabra, ellos no van a ver a Goliat, ellos van a ver el palacio, ellos van a ver la recompensa, ellos van a ver que vale la pena servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en medio de la más fuerte oscuridad el Espíritu Santo de una manera inigualable se desatará sobre tu vida. No solamente entienden el llamado o su asignación divina, sino que también se alimentan de manera correcta.
Necesitamos alimentarnos espiritualmente. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. Eso significa que la persona justa rehúsa comer lo que no edifica. La persona justa rehúsa comer lo que no edifica, porque no puede dar vida si no come vida. Entonces deja de estar multiplicando esos mensajes de WhatsApp que lo único que quieren es hacerle daño a otros. Si te hicieron daño a ti, pero ¿por qué tienes que querer que ese mismo daño que te hicieron a ti, que hacérselo a otro? Que el mundo mañana se va a acabar a las 11 de la mañana. ¿Quién te dijo eso? Ten cuidado cómo te alimentas. David se alimentaba mientras las ovejas pastaban del Señor. Él tiene una firme determinación de rechazar todo aquello que no es vida. Cuarto, si quieres ser un conquistador desde la fe, debes tener un sello de clamor. Debes tener un sello de clamor. ¿Cómo es eso de un sello de clamor? Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Dice la escritura, desde el versículo 3: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Había una tinta. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El sello de autoridad de Dios está en los que gimen. Si vas a conquistar desde la fe, necesitas un sello de clamor. El ángel selló la frente de aquellos que gemían por la ciudad. Y esa señal no es física, es una señal invisible. Cuando se habla de Abraham, automáticamente nosotros decimos el padre de la fe, tiene un sello. Cuando se habla de Abel, hay un sello que lo identifica como primicia. Cuando se habla de David, su sello es derribador de gigantes. Cuando se habla de Josué, su sello es de conquistador de la tierra prometida. Cuando se habla de Moisés, su sello automáticamente nos lleva a pensar en un conquistador, en un libertador. Cuando se habla de nuestro pastor, se oye hablar de un sello de oración. El conquistador que lo hace desde la fe, lo hace desde el sello del clamor. Creo que se nos hace necesario en este tiempo no solo que se nos revele esa palabra, sino que esa palabra se revele desde nuestro clamor, desde nuestra oración, desde nuestra intimidad con Dios. Hay personas que el sello quieren obtenerlo solo orando una media hora aquí en el templo los domingos. Pero ¿a qué te quiero desafiar? A que tomes tiempo en tu casa. Creo que estos no son tiempos para desaprovechar tiempos que deben ser de oración, para estar haciendo otras cosas que no glorifican el nombre del Señor. Estos serán días donde Dios te llamará a tiempo y fuera de tiempo, y su única motivación será que entres en esa habitación y que cerrada la puerta puedas tener una conversación con Él. Él lo va a hacer. Que Dios puede decirle: pónganle un sello a los que claman, a los que adoran al Señor. Un conquistador de fe, y con esto concluyo, un conquistador desde la fe va a experimentar
aceleramiento de tiempos. Aceleramiento de tiempos. Cuando la gente dice, es que por causa de algo los tiempos se están acortando. ¿Usted ha oído eso? Hay gente que le da miedo. No, quiero desbaratar esa mentira. Porque si se acortan los tiempos, significa que tu promesa viene más rápido. Entonces que se acorten los tiempos, porque lo que tendría que suceder en un año va a suceder en unos meses. Lo que tendría que suceder en unos meses va a suceder la próxima semana. ¿Por qué? Porque no lo vas a conquistar en tus fuerzas, lo vas a conquistar desde la fe. Lo vas a conquistar desde la fe. Tal vez el plan para David tendría que ser unos años después, pero sucedió después de eso. Salió el cántico: Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000, y solo mató fue un gigante. Pero es que eso se lo valieron por 10,000. ¡Qué tremendo! Se estaban anticipando a todo lo que David iba a hacer. Yo creo que se abren puertas de bendición. La Biblia dice que Dios abrirá una puerta grande y eficaz. Aunque muchos sean los adversarios, Dios te abrirá una puerta grande y eficaz. Se acortan los tiempos, pero asimismo se apresuran las promesas para ponerse por obra sobre tu vida. No sé para quién es esta palabra, pero si estabas esperando por años aquello que se concretara y que Dios te habló, y has estado viviendo no por pronósticos sino por promesas, te tengo una buena noticia. Si Goliat para David fue aceleración, si la cárcel para José fue aceleración, si la cruz fue el instrumento que aceleró nuestra redención, si la iglesia de Hechos se aceleró por causa de la muerte de Herodes, prepárate, porque ese Goliat que estás viviendo no es otra cosa sino la señal de que tu promesa viene pronto. Hay algo que se va a desatar para los prisioneros de esperanza. Hay algo que se va a desatar para aquellos que conquistan desde la fe. Hay algo que se va a desatar para aquellos que no se atrincheran, que no temen, que no retroceden, sino que se levantan como David y dicen: yo no vengo contra ti ni con palo ni con lanza, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones del ejército de Israel. ¿A qué grupo perteneces? ¿Al ejército de la palabra o a la comunidad de los incrédulos? Tienes que decidirlo hoy. No lo dejes para después, porque si haces parte del ejército de la palabra, quiero recordarte que esa palabra es viva y es eficaz, y te dará grandes victorias. ¿Usted lo cree? Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas. Mi trabajo es creer. Colócate sobre tus pies y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas y tumbar gigantes y abrir puertas. Pero para eso necesitas que esa palabra se revele, que Cristo se revele. Cada domingo a este lugar no es solo por cumplir
con el cielo y que te hagan un asterisco por asistencia. Es venir a decirle al Señor: Señor, frente a un mundo tan diferente que vivo, necesito esa palabra que me proteja en ambientes hostiles. Porque cuando no hay esa palabra, el martes puede vivir una situación fuerte y te derriba. El jueves puede vivir algo difícil y te derriba. Y vienes el domingo arañando, pidiendo misericordia a Dios. Pero cuando conquistas desde la fe, el martes se presenta la situación difícil, pero te encuentras firme, como dice la Escritura en Efesios, para que cuando llegue el día malo y se acabe, estés firme. El jueves se puede presentar otra cosa, pero dice ahí la Escritura que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, y estoy ahí firme. Entonces ya el domingo no será para venir a dañar y pedir misericordia, sino para venir a celebrar qué grandes cosas ha hecho el Señor. Porque hemos conquistado desde la fe, porque nos hemos levantado con la palabra. Entonces no hay manipulación que nos alcance, no hay mentira. Hoy hay una cantidad de mentirosos en la calle, de manipuladores en la calle, pero tenemos que discernir desde la palabra. Discernir desde la palabra. Pablo dice que necesitamos discernir lo bueno y lo malo. ¿Acaso lo bueno se debe discernir? Sí. Porque no toda puerta que se abre es de Dios, y no toda persona que te ofrece un negocio viene del cielo. Pero cuando tenemos revelación de la palabra, tal vez frente a nosotros habrá un gigante, pero tú tienes una certeza en tu corazón de que ese gigante es el botón de partida de una nueva temporada. ¿Cuántos hacen parte del ejército de la palabra? Levanta tus manos hacia el cielo y diga: cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Y si Él dijo que lo hará, ¿cómo? Así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. Y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder. Dilo con fuerza. Porque Él no se limita. Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer
Levanta tus manos al cielo y ora. Ora desde la revelación de la palabra. Ora. Ora. Este es nuestro momento. Ora. Cuando Dios te Ora, levanta tu voz y ora. A creer en su palabra, a pesar que en él hoy no ves nada. Aleluya. Es porque él conoce todo. Así es. Lo que viene en el mañana. Y si él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, y Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Hoy mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas